La dinámica informativa nos lleva a Venezuela. La Cancillería de este país, el canciller Elías Jagua, ofrece declaraciones en el marco de su encuentro con altas esferas de derechos humanos. Civiles y políticos, en detrimento de los derechos sociales, culturales y económicos de las grandes mayorías. La doctrina, durante la década de los 60 y 70, bajo esta visión liberal de los derechos humanos, nuestro continente fue sometido a la doctrina de seguridad nacional impuesta por el imperialismo norteamericano. Esta doctrina, aplicada sistemáticamente, fue y aún sobrevive como sostén ideológico práctico de las dictaduras militares en América Latina, herencia de las democracias formales, por lo cual tenemos la obligación dentro del Mercosur de erradicar esos modelos impuestos de represión ante los reclamos de los derechos sociales de la mayoría, suprimir el individualismo de la supremacía de las élites sobre las mayorías, acabar con el modelo aplicado en Venezuela en los años 60 del siglo pasado, de dispare primero y averigüe después, sin que hubiera sistema interamericano de derechos humanos que protegiera a nuestro pueblo. Ideada y puesta en práctica por el gobierno de los Estados Unidos y sus gobiernos lacayos en nuestro continente. La doctrina aplicada fue de la seguridad nacional, concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de Estados Unidos tendiente a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno. Venezuela fue expresión dramática de esa concepción el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando frente a alteraciones del orden público, producto de la desesperación del pueblo ante el hambre, la miseria y la exclusión, nuestra Fuerza Armada ocupó las principales ciudades del país y fue obligada a disparar indiscriminadamente contra población civil y desarmada. Hubo que esperar la llegada del gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez para aplicar la tardía sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indemnizar a las víctimas e iniciar los procesos judiciales correspondientes de los responsables políticos y militares de aquella masacre. Venezuela rechaza contundentemente el uso de los derechos humanos con fines ajenos a su verdadera naturaleza y como vehículo para defender los intereses políticos de las clases privilegiadas, especialmente en nuestro continente. Esto socava el entendimiento entre las naciones y sus pueblos, establece un elemento negativo de los derechos humanos bajo la pretensión de hacer valer los mismos con un contenido neutral, pero utilizado intencionalmente para desprestigiar, socavar, criminalizar y aislar a los gobiernos democráticos, populares, soberanos que se han venido dando nuestros pueblos a principios de este siglo XXI. La selectividad, la actuación parcial y subjetiva está al servicio de socavar la soberanía nacional y la voluntad de los pueblos de construir modelos distintos al modelo neoliberal capitalista. Desconocer la responsabilidad esencial de promover, proteger y garantizar los derechos humanos como tarea fundamental de los Estados y las instituciones nacionales. Con dichas acciones, además, solo se promueve la discordia y una actitud desfavorable y de retraimiento de los países que son objetos de acusaciones, desprestigiando a importantes sistemas de protección de derechos humanos. Desde siempre, el Mercosur ha manifestado su compromiso con el fortalecimiento y la efectividad del Consejo de Derechos Humanos, principal órgano de las Naciones Unidas para el tratamiento multilateral, objetivo y no selectivo de los derechos humanos y del mecanismo del examen periódico universal EPU, como oportunidad de los Estados para demostrar sus avances y presentar sus grandes desafíos en materia de derechos humanos. No se trata solamente de castigar, sino de ayudar, de orientar y de promover. Creemos que un consejo fortalecido y representativo de toda la membresía de la organización es fundamental para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, y no solamente de los grupos corporativos de las sociedades. Afortunadamente para nuestros pueblos ha habido un despertar
que está llevando a nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas a transitar nuevas sendas de independencia, buscando siempre la paz y la justicia social. El nacimiento de mecanismos de unión, integración y diálogo en la política regional en América Latina y el Caribe han mostrado desde el año 2000 hasta el presente un interés por incorporar la dimensión social, política, de respeto y solidaridad, promoción por los derechos humanos en la agenda de la unidad e integración. En este sentido se observa un desarrollo progresivo de estos temas en los acuerdos políticos y jurídicamente vinculantes de quienes así lo han decidido en el Mercado Común del Sur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra-América, la Unión de Naciones Suramericanas y la recién creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, demostrando eficacia y eficiencia en la solución rápida, oportuna de crisis de institucionalidad en nuestro continente, como se demostró en el caso de Honduras, de Bolivia, de Ecuador, del Paraguay y de la propia Venezuela, cuando el pasado 14 de abril los sectores de oposición venezolanas desconocieron los resultados electorales y con ello a la institucionalidad democrática e intentaron llevar a Venezuela a un clima de violencia. La decisión rápida y oportuna en todos estos casos de los propios jefes de Estado y de gobierno han garantizado la paz, la estabilidad y la garantía de los derechos humanos para los pueblos afectados. Estos mecanismos se fundamentan en la cooperación, complementariedad, la buena fe en las acciones de los Estados miembros, así como el respeto a la soberanía y al derecho a la libre determinación, la comprensión cabal de la variedad de las realidades nacionales en sus aspectos económicos, sociales y políticos, y el respeto a los modos de vida que cada país decida adoptar de manera verdaderamente democrática. Dichos mecanismos, desde su concepción, están orientados a la satisfacción de los derechos sociales, culturales y económicos, junto a países del continente con grandes sectores de población que se encuentran en situaciones similares a la nuestra. El Mercosur ha estado comprometido con la promoción, realización y protección de derechos humanos, tanto en el ámbito regional como en el ámbito internacional, reafirmando que los derechos son universales, indivisibles, interindependientes e interrelacionados, contribuyendo además a la promoción de la paz y el desarrollo sostenible en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Esta reunión de altas autoridades en derechos humanos y cancillerías del Mercosur y estados asociados, que tenemos el honor de acoger en su 24ª sesión en el marco de nuestra primera presidencia pro tempore del Mercosur, es un ejemplo positivo de un mecanismo que ha permitido profundizar la coordinación regional efectiva en temas como la felicidad de la niñez, las acciones transversales del género, la superación de la discriminación, la inclusión de los adultos mayores y las personas con discapacidad, entre otros. Esta reunión permite el análisis y definición de políticas públicas, además de la cooperación y asistencia de buenas prácticas ante las deficiencias que aquejan a cada uno de los Estados miembros y asociados de Mercosur. Queremos resaltar la loable labor encomendada desde el año 2010 del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, establecido para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho de los Estados partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos y contribuir a la consolidación de derechos humanos como eje fundamental de la identidad y el desarrollo del Mercosur. Destacar también la participación de los movimientos sociales en sus diferentes expresiones y manifestaciones. Por último, en estos días se ha desarrollado una intensa y productiva agenda de trabajo que culminará hoy con las conclusiones, compromisos y propuestas a ser sometidas en la venidera cumbre del Mercosur, a celebrarse en Venezuela en el mes de diciembre. El seminario sobre derechos de los pueblos originarios en el marco de la Unión e Integración Latinoamericana y Caribeña, que contó con la participación de organizaciones sociales, indígenas y afrodescendientes, viene a complementar lo que fue el lanzamiento del Día de la Resistencia Indígena
en el marco de la reunión de Mercosur Indígena, la primera reunión realizada durante la presidencia pro tempore de Venezuela el pasado 12 de octubre. En el día de ayer sesionaron las comisiones permanentes y grupos de trabajo, el corazón de esta reunión de altas autoridades en derechos humanos y cancillerías de Mercosur y estados asociados. En el transcurso de esta sesión plenaria nos expondrán sobre sus deliberaciones y presentarán sus conclusiones. Agradecemos altamente por su trabajo y dedicación reflejado en los compromisos que asumiremos responsablemente. Quiero también resaltar el evento que se llevó a cabo ayer en el Ministerio Público sobre la presentación de la guía de archivos. Agradecemos a la señora Fiscal General de la República por organizar y acoger esta actividad en la que se presentaron los avances de Estado venezolano en la materia y el trabajo que viene realizando la Comisión por la Justicia y la Verdad. Porque necesario es decir que lo que fue presentado como una vitrina de la democracia en nuestro continente durante 40 años, fue el primer país que practicó la desaparición forzosa de personas durante la lucha antiguerrillera en los años 60. Venezuela cuenta con la cifra lamentable de más de 100 compatriotas desaparecidos. En Venezuela se desarrolló un sistema de torturas, de campos de concentración durante la década de los 60 y los 70, que poco conoció este continente, que por lo demás luego fue superado por las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70 y los 80. Pero tenemos el penoso privilegio de haber sido los iniciadores de una práctica concebida dentro de la doctrina de la seguridad y defensa impartida por el gobierno de los Estados Unidos para detener el avance de las luchas guerrilleras, pero mucho más allá de las luchas sociales y políticas de los pueblos de nuestro continente. Durante 40 años, nuestro pueblo no contó con ningún sistema de protección ni denuncia al respecto. El pueblo venezolano hubo de batallar durante 40 años para lograr, por la vía democrática y pacífica del voto, hacer una revolución democrática y popular que le restituyera sus derechos humanos. Agradecemos la presencia de todas y todos y esperamos vernos en la próxima 25ª reunión de altas autoridades